Si anhelamos encontrar vida extraterrestre, tal vez no necesitemos mirar hacia las estrellas. Basta con dirigir la mirada hacia el fondo del océano. Allí reside una criatura que desafía todos los cánones biológicos que conocemos: el pulpo. Pertenecientes a la clase Cephalopoda, son los representantes más exquisitos del mundo de los invertebrados. Desde los abismos de oscuridad perpetua hasta los bosques de kelpo verde esmeralda o los vibrantes arrecifes de coral, los pulpos habitan en todos los océanos como fantasmas que cambian de forma. Su diversidad es inquietante. Hay gigantes, hay diminutos, los hay portadores de veneno letal y otros que son simplemente extraños. Pero lo que realmente los convierte en alienígenas es su propia biología. Imaginen un ser tan distinto a nosotros que la mayoría de sus 500 millones de neuronas no están confinadas en un cráneo, sino dispersas a través de sus 8 extremidades. Estos tentáculos no solo sirven para sujetar, pueden oler, saborear e incluso pensar por sí mismos. Estamos ante una forma de inteligencia totalmente independiente, una isla de complejidad en un mar de animales simples. ¿Cómo es posible que un molusco posea una capacidad cognitiva comparable a la de los mamíferos? ¿Y qué revela sobre nuestra propia mente el hecho de mirar dentro de esos ojos con pupilas rectangulares? La historia de los cefalópodos comenzó hace más de 500 millones de años, mucho antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra. Sus ancestros poseían conchas duras para proteger sus cuerpos blandos. Pero hace unos 140 millones de años, ocurrió un giro evolutivo. El linaje del pulpo decidió abandonar su hogar. Al perder su armadura protectora, se volvieron más ágiles, pero también infinitamente más frágiles. En un océano infestado de depredadores hambrientos como tiburones y delfines, ¿cómo puede sobrevivir este bloque de proteína suave y apetecible? La respuesta yace en una adaptación extraordinaria. Si no puedes defenderte, desaparece. Los pulpos son los grandes maestros del camuflaje de la naturaleza. Su piel no es solo una envoltura, es una pantalla de alta resolución. Gracias a millones de células pigmentarias llamadas cromatóforos, que actúan como píxeles diminutos controlados por músculos, pueden cambiar de color más rápido que un parpadeo. Pero no se detienen en el color. Debajo de esa capa de pigmento existen células que reflejan la luz, iridóforos y leucóforos, creando destellos iridiscentes o blancos brillantes para fundirse con el entorno. Y la cúspide del ilusionismo es su capacidad para alterar la estructura tridimensional de su piel mediante las papilas. En un instante, un pulpo de piel lisa puede volverse espinoso, rugoso como un coral, o arrugado como una alga muerta. Engañan a la vista del enemigo rompiendo por completo el contorno de su cuerpo.
La supervivencia del pulpo depende de la velocidad. Un pulpo puede cambiar su camuflaje 177 veces en una hora, con una velocidad de reacción de apenas 200 milisegundos. Lo asombroso es que se cree que la mayoría de los cefalópodos son daltónicos. Entonces, ¿cómo copian los colores del entorno con tal perfección? En 2015, la ciencia encontró una pista. La piel del pulpo puede ver. Los genes receptores de luz existen en la propia piel, permitiéndoles sentir el entorno sin necesidad de usar los ojos. Pero el verdadero milagro reside en su sistema nervioso. A diferencia de los humanos o los camaleones, que cambian de color lentamente mediante hormonas, el pulpo orquesta sus colores mediante un control neural directo. Es similar a parpadear o respirar. Una mezcla de conciencia y reflejo natural. Con 2/3 de sus neuronas ubicadas en los tentáculos, cada brazo del pulpo posee su propio cerebro. Un tentáculo cercenado aún puede reaccionar, buscar comida y evitar el dolor durante horas. Cuando un pulpo caza, el cerebro central ordena busca comida, pero los detalles de la búsqueda, qué grieta explorar, cómo maniobrar, son decididos por los propios tentáculos. Este es un modelo de inteligencia descentralizada, que difumina la frontera entre el cerebro y el cuerpo. No solo el comportamiento, sino la propia biología molecular del pulpo ha obligado a la ciencia a replantearse la relación entre inteligencia, longevidad y reproducción. A pesar de poseer uno de los sistemas nerviosos más complejos del mundo de los invertebrados, la mayoría de las especies de pulpo tienen una esperanza de vida sorprendentemente corta, que rara vez supera 1 o 2 años. Tras la reproducción, el desenlace es casi siempre el mismo, un rápido deterioro físico seguido de la muerte. La clave de este proceso reside en una pequeña pero decisiva estructura del cerebro, conocida como la glándula óptica. Diversos experimentos han demostrado que esta glándula desempeña un papel central en el control del ciclo reproductivo y del envejecimiento. Cuando se activa la fase reproductiva, la glándula óptica desencadena una cascada de cambios fisiológicos que incluyen la pérdida del apetito, el colapso del sistema inmunológico y una degeneración progresiva de los tejidos. No se trata simplemente de agotamiento tras la reproducción, sino de un programa biológico profundamente integrado en su ciclo vital. En los últimos años, a partir del descubrimiento de un nivel excepcionalmente alto de edición de ARN en los pulpos,
Algunos científicos han planteado una hipótesis aún más audaz. Según esta hipótesis, la extraordinaria capacidad de regular la expresión genética de forma flexible podría no solo facilitar una rápida adaptación al entorno, sino también estar relacionada con la activación y el bloqueo de determinados conjuntos de genes una vez completada la reproducción. En este escenario, la inteligencia del pulpo tendría un precio evolutivo, una vida corta, optimizada para aprender rápido, reaccionar con eficacia y sobrevivir en el presente inmediato, en lugar de prolongarse en el tiempo. Esta idea sigue siendo objeto de debate y aún no ha sido confirmada de manera concluyente. Sin embargo, plantea una cuestión fundamental para la biología evolutiva. ¿Podría el mantenimiento de un sistema nervioso altamente plástico, capaz de reajustarse continuamente mediante la edición de ARN, implicar un coste fisiológico que limite la longevidad? ¿Y es la muerte tras la reproducción un fallo del diseño biológico? ¿O una estrategia extrema para concentrar toda la energía disponible en la siguiente generación? Su mente brilla con intensidad durante un breve instante de la historia natural y se apaga tras cumplir la única misión que la evolución le exige: reproducirse y transmitir ese legado extraordinario a quienes tomarán su lugar en el océano. Así, el pulpo emerge como una paradoja viviente. Un ser dotado de una inteligencia notable, capaz de aprender, recordar y resolver problemas complejos, pero atrapado en un reloj biológico implacable. Durante la mayor parte de su breve vida, el pulpo exhibe una plasticidad neuronal excepcional, rara incluso entre los animales más complejos. Su sistema nervioso contiene aproximadamente 500 millones de neuronas, una cifra comparable a la de muchos mamíferos de tamaño medio. El cerebro central y los 8 brazos forman una red distribuida que permite aprender con rapidez, memorizar el espacio, resolver problemas y adaptarse con gran flexibilidad a entornos cambiantes. Sin embargo, este estado cognitivo avanzado no se mantiene hasta el final del ciclo vital. La mayoría de las especies de pulpo viven solo entre 12 y 24 meses. Y poco después de la reproducción, el sistema nervioso comienza a deteriorarse a un ritmo sorprendentemente rápido. Estudios neuroanatómicos indican que, durante las últimas semanas de vida, la densidad de sinapsis en el cerebro disminuye de forma notable, acompañada de cambios profundos en la química neuronal.
En esta fase final, los niveles de neurotransmisores vinculados al aprendizaje y al control motor se alteran de manera significativa. Como consecuencia, se pierde la coordinación precisa entre el cerebro central y los brazos. Conductas que antes eran complejas y deliberadas, como el camuflaje avanzado o la caza estratégica, se vuelven erráticas. El pulpo responde menos a los estímulos externos, reduce la búsqueda de refugio y, en muchos casos, queda expuesto de forma pasiva a los depredadores. Un comportamiento inusual en individuos sanos. Este colapso cognitivo no parece ser únicamente el resultado del agotamiento físico. Cada vez más, evidencias sugieren que se trata de un proceso regulado biológicamente. Experimentos fisiológicos han demostrado que este deterioro está estrechamente ligado a la actividad de la glándula óptica, una estructura clave en el control de la reproducción y del envejecimiento. Tras la reproducción, la activación de esta glándula desencadena una cascada de señales que afectan al sistema inmunológico, al metabolismo y a la función neuronal. Algunos científicos proponen que el mismo sistema que impulsa el rápido desarrollo del cerebro y su extraordinaria flexibilidad durante la juventud, también podría estar relacionado con la degeneración acelerada posterior. En lugar de envejecer de forma gradual, como ocurre en los mamíferos, el pulpo experimenta una forma de senescencia abrupta, aparentemente integrada en su programa vital. Desde una perspectiva evolutiva, esta estrategia resulta tan extrema como eficiente. Mantener un cerebro altamente complejo supone un elevado coste energético. En lugar de prolongar ese gasto durante muchos años, el pulpo concentra sus recursos en un periodo breve de máximo rendimiento cognitivo, cuando la supervivencia y el éxito reproductivo dependen de decisiones rápidas y precisas. Una vez cumplido ese objetivo, el sistema se apaga progresivamente. Este fenómeno plantea una pregunta inquietante. ¿Es la inteligencia del pulpo una llama intensa pero efímera, optimizada para la potencia más que para la duración? ¿Y si la evolución puede dar lugar a una mente compleja destinada a extinguirse con tanta rapidez? ¿Qué nos dice eso sobre la fragilidad de la inteligencia en el mundo natural? Durante la mayor parte de su breve vida, el pulpo exhibe una plasticidad neuronal excepcional, rara incluso entre los animales más complejos. Su sistema nervioso contiene aproximadamente 500 millones de neuronas, una cifra comparable a la de muchos mamíferos de tamaño medio.
El cerebro central y los 8 brazos forman una red distribuida que permite aprender con rapidez, memorizar el espacio, resolver problemas y adaptarse con gran flexibilidad a entornos cambiantes. Sin embargo, este estado cognitivo avanzado no se mantiene hasta el final del ciclo vital. La mayoría de las especies de pulpo viven solo entre 12 y 24 meses, y poco después de la reproducción, el sistema nervioso comienza a deteriorarse a un ritmo sorprendentemente rápido. Estudios neuroanatómicos indican que, durante las últimas semanas de vida, la densidad de sinapsis en el cerebro disminuye de forma notable, acompañada de cambios profundos en la química neuronal. En esta fase final, los niveles de neurotransmisores vinculados al aprendizaje y al control motor se alteran de manera significativa. Como consecuencia, se pierde la coordinación precisa entre el cerebro central y los brazos. Conductas que antes eran complejas y deliberadas, como el camuflaje avanzado o la caza estratégica, se vuelven erráticas. El pulpo responde menos a los estímulos externos, reduce la búsqueda de refugio y, en muchos casos, queda expuesto de forma pasiva a los depredadores, un comportamiento inusual en individuos sanos. Este colapso cognitivo no parece ser únicamente el resultado del agotamiento físico. Cada vez más, evidencias sugieren que se trata de un proceso regulado biológicamente. Experimentos fisiológicos han demostrado que este deterioro está estrechamente ligado a la actividad de la glándula óptica, una estructura clave en el control de la reproducción y del envejecimiento. Tras la reproducción, la activación de esta glándula desencadena una cascada de señales que afectan al sistema inmunológico, al metabolismo y a la función neuronal. Algunos científicos proponen que el mismo sistema que impulsa el rápido desarrollo del cerebro y su extraordinaria flexibilidad durante la juventud también podría estar relacionado con la degeneración acelerada posterior. En lugar de envejecer de forma gradual, como ocurre en los mamíferos, el pulpo experimenta una forma de senescencia abrupta, aparentemente integrada en su programa vital. Desde una perspectiva evolutiva, esta estrategia resulta tan extrema como eficiente. Mantener un cerebro altamente complejo supone un elevado coste energético. En lugar de prolongar ese gasto durante muchos años, el pulpo concentra sus recursos en un periodo breve de máximo rendimiento cognitivo, cuando la supervivencia y el éxito reproductivo dependen de decisiones rápidas y precisas. Una vez cumplido ese objetivo, el sistema se apaga progresivamente. Este fenómeno plantea una pregunta inquietante. ¿Es la inteligencia del pulpo una llama intensa pero efímera, optimizada para la potencia más que para la duración? ¿Y si la evolución puede dar lugar a una mente compleja destinada a extinguirse con tanta rapidez,
¿Qué nos dice eso sobre la fragilidad de la inteligencia en el mundo natural? En el gran árbol de la vida, la inteligencia superior ha surgido 2 veces, de manera totalmente independiente. Una vez en la rama de los vertebrados, nosotros, los delfines, los primates, y otra en la rama de los moluscos, los pulpos. Este es el ejemplo por excelencia de la evolución convergente. No podemos medir el coeficiente intelectual de un pulpo con pruebas humanas, pero su comportamiento lo dice todo. Observen al pulpo del coco, Coconut Octopus. Recogen cáscaras de coco vacías y las transportan torpemente por el fondo marino para usarlas como refugio móvil. Esto es uso de herramientas y planificación a futuro, características que antes creíamos exclusivas del ser humano. Saben aburrirse y saben jugar. En experimentos, pulpos bien alimentados y seguros convirtieron frascos de medicina flotantes en juguetes, empujándolos contra los chorros de agua y atrapándolos de nuevo, repitiendo el proceso como un niño haciendo malabarismos. Esta curiosidad y el juego, que no sirven a un propósito de supervivencia inmediata, son signos inequívocos de una mente compleja y una rica vida interior. ¿Por qué una criatura que vive en soledad, sin relaciones sociales complejas, necesita ser tan inteligente? La hipótesis de la inteligencia social explica la evolución de humanos y primates, pero falla ante el pulpo. La respuesta podría yacer en la hipótesis de la inteligencia ecológica. Al abandonar su concha protectora, la presión por sobrevivir se volvió terrible. El pulpo se vio obligado a ser más astuto que sus depredadores, a ser más creativo para encontrar alimento. Su intelecto no se forjó a través de conversaciones sociales, sino en un combate diario a vida o muerte. Son la prueba viviente de que existe más de un camino hacia la conciencia superior. El pulpo es un milagro de la creación.
una forma de vida alienígena en nuestro propio hogar. Pero ni siquiera su inteligencia superior, ni su camuflaje perfecto, pueden protegerlo de su mayor enemigo actual, la transformación del planeta. El océano, la cuna que los ha nutrido durante cientos de millones de años, está cambiando a una velocidad sin precedentes. La acidificación del océano, causada por las emisiones de carbono, amenaza directamente la estructura biológica de los moluscos y las fuentes de alimento del pulpo. El aumento de la temperatura del agua altera los ecosistemas, empujando a estas criaturas sensibles al límite de su resistencia. Los pulpos han sobrevivido a extinciones masivas en el pasado gracias a su flexibilidad. Pero, ¿podrán adaptarse a tiempo a la devastación que el ser humano está causando? Cuando contaminamos el mar, no solo matamos peces, estamos borrando una forma de inteligencia única, un pariente lejano que podría enseñarnos sobre la naturaleza misma de la mente. Proteger el océano no es solo salvaguardar el agua o el clima, es proteger la diversidad de la conciencia en este universo. No dejemos que la maravillosa inteligencia del pulpo se convierta en un recuerdo fósil del futuro. Actuemos hoy para mantener el océano como un lugar de maravillas. Gracias por escuchar la historia del mar. Si desean seguir sumergiéndose con nosotros en los misterios del planeta azul y descubrir historias sobre la vida milagrosa, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse al canal. Cada seguidor es una inmensa fuente de motivación para que continuemos este viaje de divulgación del amor por la naturaleza y el conocimiento.